Adriana Martínez Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Buenos días y bienvenida a la cátedra Pensar en Público la Educación Superior con el legado de Gabriel García Márquez en la Julio Garavito. Dos exalumnos de la Universidad Nacional de Colombia. Ujú. El uno en el cráter del lado oscuro de la Luna, en el espacio fuera de la Tierra, y otro, el Gabo García Márquez, en dos grupos de constelaciones de estrellas que se llaman hoy por la NASA, Melquiades Ujú. y Macondo. ¿Qué ocurre ahí? Y entre una biblioteca que va a cumplir unos años, una biblioteca por donde pasó este autor y donde lo universal transcurre. Mm. Bueno, pues estas constelaciones, Melquiades y Macondo, seguramente han iluminado esta biblioteca en el tiempo, Sí, no me cabe duda. Y este año particularmente han brillado con bueno, lo que se materializó como la exposición que denominamos Todo se sabe, mm, que viene siendo, creo yo, el inicio de la gran celebración de ese centenario de nacimiento de García Márquez que el país vivirá en pleno en el año 2027, pero que en este caso empezamos desde el año 2025 en una conversación sobre eso que es el corazón de nuestro trabajo en la Biblioteca Nacional de Colombia, que son los archivos, que es el patrimonio bibliográfico y documental de la nación. Em, Todo se sabe es el resultado de una conversación pues que realmente empezó desde el momento en el que muere García Márquez y empezamos como país a preguntarnos qué va a pasar con esos archivos. Y bueno, la familia finalmente decide entregarlos, venderlos al Ransom Center. Y bueno, si recuerdas, en ese momento eso fue un gran debate nacional. sí, Creo que también una tristeza nacional que de alguna manera no superamos, sí. pensar en que ese archivo viva por fuera de aquí. Pero, pero también con el tiempo que ha pasado y digamos que con el cuidado que hemos visto también que el Ransom Center ha puesto en el trabajo y en la difusión de estos archivos, em, empezó esta conversación para entender cómo podíamos hacer para que ese archivo viniera a Colombia y nos pusiera como colombianos a pensar en el lugar de los archivos, no solo los de García Márquez, sino, sino todo ese patrimonio bibliográfico y documental que cuidamos en esta biblioteca, qué significa para los colombianos en estos tiempos de hoy, también en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de sobreinformación, en tiempos De humanidad de digital, humanidades que digitales, no la exactamente. comprendemos. Em, ¿Qué lugar tiene la biblioteca para la investigación, pero qué lugar tiene también para la construcción ciudadana de la memoria? Y creo que ese archivo de García Márquez, que llegó en esta forma que tomó Todo se sabe, fue sobre todo eso, fue un ejercicio de pensarnos cuál es el lugar de una biblioteca nacional hoy, cuál es el lugar em, que ocupan unos documentos de un escritor que, por más de que vivan por fuera de Colombia, siguen siendo 100% colombianos, ¿sí? Nos hace pensar precisamente también en todo ese patrimonio que vive por fuera del país, pero que por eso no deja de ser colombiano. Y en este caso puntual también tuvimos, creo que tal vez de los aspectos más interesantes que generó la conversación fue el diálogo entre eso que ya vivía en la biblioteca, eso que ahora vive por fuera de Colombia y eso que vive en archivos privados y en otras instituciones también en Bogotá y en el país, porque no solamente vinieron archivos de Bogotá, vino también
vinieron también muchos objetos y documentos del Caribe, por ejemplo. Entonces, creo que fue una experiencia absolutamente enriquecedora para nosotros como biblioteca en esa labor de cuidado, en la que ponemos todo nuestro empeño todos los días de la vida. Una curaduría impecable. Una curaduría impecable y una curaduría que también creo que nos permitió generar ese diálogo. Tengo que contar también que cuando empezó la conversación con la Fundación Gao y digamos, esta es una exposición que, como sabes, porque ya has hablado con muchos de los que participaron en ella, empieza con un primer ejercicio en Austin, luego tiene un segundo ejercicio en Ciudad de México y luego esta es su tercera versión. Y cuando empezamos a pensar en cómo hacer que esa exposición, que había tenido esas dos versiones anteriores, viniera a Colombia, nos preocupaba mucho Sí, que por más de que se tratara del autor más colombiano de todos, cómo hacer para que fuera una exposición colombiana, ¿sí? sí, Que claro. esta versión fuera, Ujú. fuera colombiana. Entonces ahí surgió primero la idea de poner a dialogar al curador que era Álvaro Santana, de las dos versiones anteriores, con un equipo de cocuradores y especialistas en diferentes aspectos de la obra de García Márquez aquí en Colombia. Ahí se construyó ese comité curatorial que acompañó a Álvaro en el diseño del guión y que aportó ideas, creo, muy importantes también para la construcción de ese recorrido y que también generó unos diálogos muy interesantes para el programa público de la exposición. La, nosotros, digamos, otro de nuestras preocupaciones constantes en la Biblioteca Nacional es que estamos en Bogotá y cómo hacemos para que el país entienda que esta biblioteca es nacional, ¿no? Tenemos la grandísima ventaja de que trabajamos con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que parte de nuestra misión no es solo la misión patrimonial, sino también la coordinación de una Red Nacional de Bibliotecas Públicas que es muy Que a poderosa. su vez es una red internacional hoy también. Claro, esa red se conecta con muchas redes internacionales. Yo siempre digo es una red de redes, Sí, em, pero, pero nosotros hoy trabajamos con bibliotecas que no son patrimoniales, que son bibliotecas públicas que prestan un servicio distinto al que prestamos nosotros en esto del cuidado del patrimonio, pero que son ese lugar de acceso democrático al libro en este país por excelencia y que gracias a una ley y a un trabajo que viene desde mucho antes de esa ley, que empieza Daniel Samper Ortega, que aquí nos acompaña en esta sala, con las bibliotecas aldeanas y que ahí, digamos, nace esto que hoy entendemos como Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoy podemos decir con mucho orgullo y alegría que el 100% de los municipios de Colombia tienen una biblioteca pública y esas bibliotecas están en esa red con la que nosotros trabajamos. Entonces, todo el tiempo nos estamos haciendo incluso llegar a preguntas los biblioburros, ¿no? en los biblioburros, que esos después terminan en otra red muy importante para nosotros, que es la red de bibliotecas rurales itinerantes, de la que podemos hablar ahora un poquito si Sí. quieres. Ujú. Pero quería decir que no, todo el tiempo nos estamos preguntando cómo hacer para conectar al país y a esa red con la que trabajamos todos los días también, con esos ejercicios de cuidado del patrimonio que hacemos en Bogotá. Entonces, el programa público trató de desplegarse de manera virtual también. Tenemos un conjunto de podcasts muy interesantes que hicimos con la revista Gaceta, en donde cada uno de esos curadores de ese comité curatorial, de esos Impecable. asesores, Ujú. tuvieron una conversación sobre esos temas que a ellos les interesan de la obra de García Márquez y por donde finalmente, digamos, se enfocaron sus aportes a la exposición. Em, y bueno, hicimos también que todo ese programa público, que fueron todas las charlas que tuvimos alrededor de la exposición, tuvieran también una difusión virtual que fue muy importante para ese programa público, para que la gente pudiera conectarse. Nos queda todavía la tarea por hacer de ver cómo hacemos que esta exposición pueda llegar de las maneras en que hemos aprendido a las bibliotecas públicas del país. Tenemos un programa muy interesante que se llama Pasajeras, exposiciones que viajan por bibliotecas públicas. Es un formato de exposición que viaja en una caja, en donde hemos hecho viajar exposiciones recientes importantes para la biblioteca como Fals Borda, como La Vorágine, como 100 años del cómic y María Mercedes Carranza.
Hemos Con esa exposición tan hermosa de María Mercedes, con que esa exposición hermosa de María Mercedes. yo me senté a hacer mi libro de María Mercedes. Claro. Y logramos que en esas Sí. cajas que viajan por el país, ese mismo formato que experimentaste aquí, Claro, que son los sellos, los libros, los Las poemas en fotos. postales, las fotos, los dibujos, los recuerdos, la todo eso memoria. fueran cajas y que llegue a las bibliotecas públicas del país, y hay que ver las bellezas que han pasado con esas cajas que llegan a los diferentes municipios para finalmente activar ejercicios poéticos, ejercicios que siempre han involucrado a las mujeres escritoras de esas regiones también. Tenemos árboles de poemas en el Caribe que montaron a partir de la exposición de María Mercedes, paredes de poemas que han creado en otras bibliotecas. Es un formato muy interesante que siempre lo hemos pensado en una manera en que, digamos, un porcentaje de los contenidos van resueltos y otro porcentaje va por escribirse, pensando en que cuando esos contenidos llegan a las comunidades, las mismas comunidades generan textos, imágenes y ejercicios que vienen a complementar la exposición. Entonces nos queda pendiente la tarea de García Márquez con eso. La cátedra UNESCO, con la idea de llegar sobre todo a las regiones rurales, y está muy interesada particularmente en este oficio. Y entonces, lo que ocurre aquí es contrario a lo que ha ocurrido por siglos en el mundo, ¿verdad? Y es que la biblioteca sale a la calle. Mm. La biblioteca sale al rincón más apartado de una de las geografías más plurales que pueda tener Complejas un también, país, sí. y complejas, sí. Mm. Sí, Allí va la biblioteca. sí, Y particularmente, ¿cómo llega la biblioteca? A una biblioteca como la Gabriel García Márquez en la Universidad Nacional de Colombia. Aquí, esta cámara con la que estamos grabada está encima de un libro de Fals Porta que nos hace de trípode. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa ahí? sí, decíamos ahora, para todo lo que sirven los libros, siempre agradecidas con ellos. Agradecidos con ellos. A ver, bueno, Soportando el andamio de nuestro pensamiento, ¿verdad? así es. Bueno, sí, la Biblioteca Nacional creo que tiene una misión muy especial, precisamente como decía ahora, en ese trabajo de lo que llamamos, es en ese trabajo que sobre el papel se llama la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Em, Hay un proyecto particular del que me gustaría hablar Sí. para responder a esta pregunta de cómo sale la biblioteca al país, que es el Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes o Bibliotecas Rurales Itinerantes, que llamamos aquí BRI, por su sigla. Cuando se firmaron los acuerdos de paz con las FARC, quedó solamente un compromiso del Ministerio de Cultura, que era mantener, digamos, desarrollar unos proyectos bibliotecarios en zonas en las que el conflicto había tenido un impacto importante, digamos. En ese momento, el compromiso hablaba del desarrollo de 10 proyectos bibliotecarios rurales, y para eso, en ese momento, la Biblioteca Nacional empezó un trabajo con una ONG francesa que se llama Bibliotecas Sin Fronteras. Esa Como ONG Médecins Sans Frontières, Exacto. como los Médicos Sin Fronteras. Es una cosa impresionante y bellísima en el mundo. Exactamente. Es el mismo principio. Es un modelo en el que esta ONG ha trabajado para llevar unas maletas que itineran y que llegan en helicópteros y, bueno, en las formas en las que se necesite a zonas de alto conflicto. Esas maletas se despliegan y de ahí sale una estantería donde hay libros, hay tecnología y, por supuesto, vienen acompañadas también de un proyecto de mediación, que es lo que principalmente desarrolla esa ONG, para que esos libros se queden viviendo y habitando esas comunidades y, bueno, y también el material tecnológico sea apropiado por esas comunidades. Esos primeros ejercicios se hicieron en ese momento, se aprendió muchísimo de ellos, se entendió que que los lugares a los que habían llegado habían sido, los proyectos habían sido apropiados,
pero también se entendió esa vez que a lo mejor era un modelo, digamos, muy pensado para para la globalidad, pero no para la especificidad de esa geografía compleja que hablabas de este país, esa geografía no solo física, sino mental y cultural Sí. compleja que Y una tenemos en este país. biblioteca portable transitándola. Exacto. Entonces, en ese momento, el equipo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que ya conocía perfectamente el territorio nacional con las 1.563 hoy bibliotecas públicas que habitan el país, entendía también que esas bibliotecas que hacen parte de la red están en cabeceras municipales, pero que este país tiene un altísimo porcentaje eh, de territorio rural. Pues tenemos un 70% de territorio rural, donde solamente habita un 18% de la población, em, pero que además es ahí donde la encuesta de lectura del 2017 mostró que estaban las brechas más grandes de hábitos de lectura en el país, en esa ruralidad profunda. Entonces, pensando en cómo alcanzar esa ruralidad, el equipo, y con los aprendizajes que dejó Bibliotecas Sin Fronteras, este equipo diseña un proyecto que se llama Bibliotecas Rurales Itinerantes. Es un proyecto que funciona con mediadores que son voluntarios de las comunidades, que están apadrinados por la biblioteca pública más cercana que tengan en una biblioteca, en una cabecera municipal, pero es la comunidad misma la que dice, yo quiero tener un proyecto de biblioteca rural itinerante en mi comunidad. Entonces hay una convocatoria nacional. Durante los 4 años del gobierno Duque se establecen 600, se ponen una meta muy alta de establecer 150 bibliotecas rurales itinerantes cada año, y para los 4 años terminan el periodo con 600 bibliotecas rurales itinerantes establecidas. Se abrió una convocatoria nacional donde las comunidades decían, yo quiero, se aliaban con su biblioteca pública y todo empezaba por un proceso no de te vamos a entregar algo, sino de entender cómo es la realidad de esta comunidad primero que todo, para diseñar cómo iba a ser ese proceso bibliotecario que iba a pasar en esa comunidad. Y después de diseñado, se entregan unos materiales que son una colección de libros y una pequeña dotación tecnológica también que viene con esta dotación, y unos cuantos materiales también para desarrollo de contenidos propios, entendiendo que en esas comunidades había saberes que no tenían formas de publicación y que posiblemente querían convertirse en libros o en podcast o en audios que se grabaran. Entonces, digamos, tiene esos 3 componentes, además de un estímulo monetario, digamos, para el funcionamiento de ese proyecto. Como decían, en ese gobierno, en ese periodo de gobierno se construyen estas 600, y ahora cuando llegamos con este nuevo periodo, me cuentan lo que ha sido esto, y digamos que también hacemos un diagnóstico de en qué estamos, Sí. y seguimos proponiendo abrir 30 más cada año, pero sobre todo sostener la red. O sea, ¿cómo hacer para que un modelo sostenido por mediadores rurales, que son voluntarios, se pueda sostener en el tiempo? Hoy tenemos 660 que funcionan en el país, trabajamos con ellas y todos los años les enviamos dotaciones bibliotecarias renovadas, así como hacemos con las bibliotecas públicas, para que no sean los libros que recibieron hace 4 años los únicos que tengan, sino que cada año estén recibiendo nuevos libros. Pero sobre todo trabajamos con esos mediadores formando y aprendiendo de ellos, porque somos Claro. conscientes de que cada uno ha desarrollado un proceso bibliotecario absolutamente distinto dependiendo de dónde está, y que también, volviendo a esa geografía compleja de la que hablabas y que decíamos que no es solo física, sino también cultural, creo que lo más valioso que tiene ese trabajo territorial que ha hecho la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es el aprendizaje, la posibilidad de aprender que tenemos hoy, y que una biblioteca del Putumayo pueda saber qué está pasando en La Guajira, y que O en el así, Magdalena Medio, exactamente, así no todos sé, veamos y entendamos o en el el país distinto Pacífico, que en somos. Quibdó, Tumaco, Exacto, aprendamos de esos. Orinoquía, donde Así es, quieras. así es. Eh, Hablemos de esa selección bibliográfica que va allí, que está transitando y que hoy se pregunta muchas cosas, entre ellas, cómo llegar a unos lectores y construir hábitos lectores con ellos y con el acervo que se tiene. Ujú, ujú, Eso es un trabajo realmente muy fuerte. Seleccionar lectores, llegar a lectores, ujú, conceptualizar sobre lectores. ujú, ujú, Si los hábitos lectores están
en unas cifras graves, en las universidades lo están mucho más, en las regiones rurales. ¿Cómo consensuar eso? Bueno, ese es un tema complejo también, que tiene, voy yo aprendiendo con el tiempo también, que tiene muchas tensiones, porque la biodiversidad de este país es muy amplia, la biodiversidad del mundo es infinita, y lo que dices tú, cómo escoger un conjunto de libros que van a Claro, cómo enviarse llegar con al país. vorágine que tienen unos discursos, o cómo llegar, por ejemplo, yo me pregunto esto, ¿cómo? Y me lo pregunto pensando, hemos estado conversando sobre una sesión que queremos hacer que se llame Dos novelas fundacionales, que son 100 años y, por supuesto, vorágine. Y vamos a la frase inicial de cada uno. Antes de apasionarme por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. ¡Oh! El día que llevó a su hijo a conocer el hielo. Y todo ese discurso que se viene de ellas dos, que además no son novelas comprensibles de primera mano. Eso es... Hay que educarse un poco, hay que tener hábitos lectores, hay que hacer una pedagogía con los maestros, hay que trabajar una serie de cosas importantes para llegar incluso a seleccionarlas para estar allí y para que no se cuelen además otros discursos muy difíciles, ¿no? Sí. Pues mira, ahí hay dos temas de los que sería interesante hablar. Bueno, uno, el ejercicio de la vorágine que hicimos el año pasado con el Sí, centenario de la vorágine, sí, donde la apuesta del ministerio fue, vamos a editar una biblioteca de 10 títulos que abrazan la novela que cumplía 100 años, que era La Vorágine, sí, y vamos a mandarlo a todas las bibliotecas del país. sí. ¿Sí? Yo siempre digo que mandar libros por mandar libros, pues No tiene no tiene sentido. sentido y es un acto irresponsable. Entonces, digamos, éramos conscientes de que si íbamos a enviar esa colección de libros a las bibliotecas del país, sobre todo teníamos que generar una conversación nacional y una conversación nacional que realmente fuera nacional, ¿sí? Que llegara a esos lugares en donde están las bibliotecas del país y en donde esos libros iban a vivir. Entonces, digamos que formulamos ese, ese, ese programa del centenario que empezaba con la decisión de esos títulos, qué títulos iban a abrazar a a la vorágine. Entonces había un libro, por ejemplo, que hablaba de las mujeres en la vorágine, o bueno, las mujeres que han estudiado la vorágine también. Había los viajeros que habían recorrido esas zonas en donde pasa la novela, pero estaban también las comunidades indígenas que viven en esos municipios hoy en donde ocurrió la novela. Entonces, digamos, escogimos un conjunto de temas que nos hablaban de cómo la vorágine vive hoy en el país Sí. todavía y activamos una serie de conversaciones, a veces en forma de cátedra, como esta, que le hicimos junto con la Universidad Nacional y los Andes también. Estuvimos en todas las ferias regionales del libro, estuvimos en un programa que tenemos que se llama Escritores en Bibliotecas, en donde una biblioteca municipal acoge a un escritor o a un especialista o un académico em, o un ilustrador o un autor de libros para niños que pudiera poner el diálogo sobre los temas de la vorágine, porque entendíamos que con los niños no podemos hablar de la vorágine, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué nos habla la vorágine y cuál es esa conversación y esa herida profunda de país que no hemos sanado en estos 100 años y que queremos que sea el tema de conversación que un poco activa tener la vorágine en las bibliotecas? Entonces, eso ocurrió el año pasado y esa, digamos, es una de las formas en las que creemos que tenemos que trabajar con los libros que llegan al país. Pero ya para hablar de la selección bibliográfica puntualmente, pues es muy complicado porque tenemos un presupuesto limitado para la adquisición de libros. Tenemos una estadística que yo siempre la describo como muy triste,
que es que solamente el 10% de las bibliotecas públicas del país compran libros nuevos todos los años. O sea, el otro 90%, los libros nuevos que recibe cada año son las colecciones que adquiere la Biblioteca Nacional y todos los años envía a las bibliotecas públicas del país. El presupuesto que nosotros tenemos es limitado y sobre todo es variable. Hay años en que podemos tener más porque el ministerio o el gobierno del momento le asigna más a la biblioteca y hay años en que tenemos menos. Dependiendo de lo que tenemos, podemos hacer colecciones más amplias o más pequeñas cada año para enviar a esas bibliotecas. Pero las hacemos de una manera en que para hacer rendir de la mejor forma el recurso y para garantizar un poco también la pertinencia de los libros que llegan a esas bibliotecas públicas, em, hacemos una sola colección y esa misma colección es la que viaja a todo el país, ¿sí? Porque se produce, digamos, bajo demanda para un tema también de economía de escala. Em, ¿Cómo la construimos? Todos los años invitamos a los editores del país a que nos propongan 10 títulos que consideran de su catálogo que serían pertinentes para las bibliotecas públicas. Esos 10 títulos entran primero a un grupo de especialistas que evalúa la pertinencia, digamos, de manera muy general, y de ahí sale un listado de lo que presentaron los editores, y luego hacemos una jornada que normalmente pasa en un fin de semana largo, en donde invitamos a más o menos 25 bibliotecarios de 25 municipios completamente distintos del país a que vengan a Bogotá a evaluar esos libros. Esos libros, ellos los leen, los exploran a lo largo de ese fin de semana, pues digo, los exploran. Y ellos también, que son quienes conocen a sus usuarios, a sus comunidades y a sus bibliotecas, digamos que le dan un puntaje que califica de alguna manera la pertinencia en función de la necesidad que esos títulos significarían para sus bibliotecas. Con eso construimos un ejercicio de promedios que nos permite sacar un listado final. Hay años en que tenemos para comprar 100 títulos, hay años que tenemos para comprar 90, hay años en que hemos tenido para 160. Entonces, en función de lo que Fluctúa, tengamos, pero escogemos ujú, ese listado. Sí hacemos, digamos, tenemos una exigencia y es que el 60% de lo que compramos es para niños y jóvenes. Tenemos la estadística de que el 70% de los públicos que visitan las bibliotecas del país son niños y jóvenes, y sabemos también que el ejercicio de formación de lectores que nos compete hacer como entidad responsable de la política pública de lectura, escritura y bibliotecas en el país es sobre todo con esa franja etaria, los niños y los jóvenes. Es ahí donde nos interesa especialmente concentrar el trabajo con esas colecciones limitadas, pero nuevas que tenemos la posibilidad de mandar todos los años a las bibliotecas. Entonces, 60% niños, 40% adultos, digamos, jóvenes y adultos. Y también hacemos una mezcla de ficción, no ficción. Y cada año también pedimos algunos temas específicos que la misma red de bibliotecas nos plantea como urgentes. Por poner un ejemplo, el año pasado la inteligencia artificial era algo de lo que los bibliotecarios decían, necesitamos aprender y necesitamos tener libros al respecto en nuestras bibliotecas. Entonces se hace un llamado a los editores a decirles, preséntenos esos títulos sobre inteligencia artificial que tienen que podamos poner para las bibliotecas. Entonces es un poco la manera como se construyen esas colecciones. En el caso de las bibliotecas rurales itinerantes, como son acervos mucho más chiquitos, porque realmente viven en la casa de alguien que tiene los libros y luego viajan en maletas, en mototaxis, en burros, en lanchas por la geografía. Las colecciones son más pequeñas y ahí se hace un ejercicio puntual con mediadores rurales para pensar cuáles son esos títulos más pertinentes también para la ruralidad, entendiendo que son espacios distintos, una biblioteca pública, una cabecera municipal y una biblioteca rural que está en las montañas de Colombia. volviendo a un clásico vivo, que sigue vivo, Ujú. em, entendemos que en la Biblioteca Nacional de Colombia están em, las entrevistas o crónicas periodísticas de García Márquez clasificadas en ese extraordinario maridaje entre literatura y periodismo. ¿Cómo? Mm. Bueno, sí, la prensa es digamos, la prensa de García Márquez sobre García Márquez Sí, y escrita por García Márquez es, digamos, el gran archivo
que está en la Biblioteca Nacional y que cuando empezamos este trabajo con el Ransom Center para entender cómo hacíamos que dialogaran los archivos, entendimos que aquí la hemeroteca cuidaba y albergaba un archivo de prensa muy Muy importante, en donde importante. está esos primeros periódicos, en donde publicó García Márquez, hasta lo que la prensa ha escrito en todos los tiempos sobre García Márquez en el país. Todo eso está aquí en esta Biblioteca Nacional. En, cuando García Márquez murió, la Biblioteca Nacional, bajo la dirección de Consuelo Gaitán y con el trabajo de Nicolás Pernet, que es uno de los especialistas que también Sí, acompañó esta exposición, construyeron un repositorio digital que se llama la Gaboteca. La Gaboteca hizo precisamente esa clasificación de los materiales que están en la Biblioteca Nacional sobre García Márquez, y ahí está la prensa. El año pasado, para prepararnos también para la exposición, quisimos ampliar esa gaboteca. Nuevamente contamos con la colaboración de Nicolás Pernet, que, que es un gabólogo por excelencia y que sí, nunca ha parado de investigar a García Márquez sí, y que había seguido investigando sobre la prensa escrita sobre García Márquez. sí. Entonces, digamos que adicionamos un gran catálogo de prensa sobre García Márquez y también de tesis y documentos académicos, digamos, escritos sobre García Márquez. Nos quedan miles de frentes por abordar, como te imaginarás, el trabajo es Claro. infinito Ujú. cuando decimos, bueno, miremos cómo encontramos a García Márquez en la Biblioteca Nacional. Creo que las formas, los formatos y las publicaciones digamos, las palabras o esos cajones en donde podríamos de Sí, alguna manera catalogar todo lo que el tenemos tema. sobre García Márquez es infinito. La cátedra Julio Garavito Armero le pregunta, para cerrar esta conversación, ¿cómo es y será el papel de las bibliotecas públicas en el mundo, cada vez más mediado por tecnologías digitales e inteligencia artificial? ¿Y qué estrategias considera fundamentales para que sigan siendo espacios de acceso democrático al conocimiento, la memoria, la ciudadanía crítica? Mm. Es una pregunta que nos hacemos todos los días, sobre todo al ritmo vertiginoso al que va el desarrollo de la inteligencia artificial, que apenas creemos que la entendemos, al otro día ya ha cambiado y tiene una función más. Pero creo que si algo nos ha enseñado, nos han enseñado estos tiempos de desinformación, es la necesidad del fact-checking, la necesidad de la verificación de las fuentes. Y la fuente primaria es la biblioteca. Digo, estoy hablando ahora de la biblioteca patrimonial, ¿sí? Claro, La fuente primaria seguirá siendo la biblioteca porque si algo también nos recordó esta exposición de García Márquez, que fue lo que nos convocó a esta conversación, es sí. la necesidad de volver siempre al pasado para entender el presente. El área más consultada de la Y biblioteca, para construir o quizá con un nivel muy alto reparar el futuro, ¿no? sin duda, sin duda, el área más consultada de la Biblioteca Nacional sigue siendo la hemeroteca. Claro, Volvemos a los periódicos del pasado constantemente, ¿sí? Los necesitamos. Es sí, ahí sí. donde está esa posibilidad de hacer fact-checking de Ujú. todo ese De la mar de noticia, por ejemplo, que nos información. negamos a leer todos los días porque nos duele, porque nos impacta, porque nos interpela. Sí. Entonces, sí, yo creo que tenemos que entender que aquí están esas fuentes para la construcción de ciudadanía crítica. Creo que también es una posibilidad, y nuevamente vuelvo a hablar sobre todo de la misión patrimonial que tiene esta Biblioteca Nacional, que a veces comparte con las bibliotecas públicas también, que es, creo que es un tiempo muy especial para formar investigadores, Sí, que si algo necesita en este momento la inteligencia artificial es la, la humanidad, la sensatez y la curiosidad humana para la investigación que nos lleva por otros caminos distintos a los del algoritmo. la Entonces, sensibilidad. soy, creo absolutamente. Y eso, por ejemplo, aquí ayer inauguramos un encuentro de semilleros de investigación que empezamos el año pasado pensando en formas de acercar
a la academia y de entender cómo la academia hoy estaba usando esas fuentes de la Biblioteca Nacional para la investigación y para el estudio. Sí, Y ha sido sorprendente y maravilloso descubrir cómo los estudiantes que están hoy en las universidades se acercan a la biblioteca y qué es lo que buscan, qué es lo que quieren encontrar aquí, y cómo también eso ha sido para nosotros una posibilidad de encontrar formas de acompañarlos para que encuentren aquí esas respuestas que buscan, que a lo mejor no les da el algoritmo, ¿sí? sí. Em, entonces, sí, y creo que también otra de las grandes defensas hoy es la defensa del libro y la defensa de la conversación. Y la defensa de la biblioteca como un bien público esencial, por ejemplo. Absolutamente, eso sí, la defensa, eso siempre lo conversamos también cuando hablamos de las bibliotecas. Yo siempre digo, es la única infraestructura cultural que siempre lleva el adjetivo público pegado cuando uno la menciona, es la biblioteca pública, ¿sí? Siempre Sí, porque es ese espacio democrático y público cultural por excelencia, es donde entendemos qué es eso de tener el derecho a algo, y en este caso es el derecho a la lectura, a la palabra, a la conversación. Entonces creo que la a la defensa, lectura sí, creo que la defensa de la biblioteca en este momento es esa. tiene que ver con la defensa de lo público, con la defensa del derecho que tenemos los ciudadanos a leer, a escribir, a opinar, a pensar. Y, y bueno, y creo que también en estos tiempos es también una defensa de la verdad. ¿Dónde es que está la verdad? En tiempos en donde la información es tan confusa y que estamos tan Y tan sobreinformados. posverdad. Exacto. Sí. Gracias, muchas gracias, Bueno, no, Adriana. a ti muchas gracias.